nombre es Rocío Díaz, soy la nieta de Vicenta Pérez y la bisnieta de Juan Pérez Gavidia. A él lo fusilaron en Paterna en el 1939, simplemente por sus ideas. Y nada, y a ver, mi vinculación era que me parecía muy justo que él pudiese estar enterrado aquí, y cuando se dio la oportunidad, ni mi primo ni yo dudamos ni un minuto en que merecía la pena intentarlo. Pero cuando fuimos allí y yo vi aquella fosa, yo dije, aquí está mi abuelo, estoy segura. Y al final, yo cuando en la primera tanda no los encontraron, pasé un poco de yuyu, ya por mí, bien, pero sobre todo por ella, porque, claro, o sea, si a esta edad, estas cosas, pues me parecía. Pero luego afortunadamente sacaron allá a su hermano, los pudimos traer, además él guardaba todavía botones de su camisa, tenemos la placa también, creo que teníamos también un lápiz o algo así era. Bueno, dejamos varias cosas en el memorial. Cogimos unos botones. Nosotros tenemos en casa unos botones de la camisa. ¿Los tienes tú? Sí. No, los tiene mi padre. Y la verdad que al final cuando entras a conocer de verdad la historia de todo lo que pasó, pues creo que hay que darle mucho más valor a estas cosas. Que realmente si la gente supiera todas las cosas, tal cual fueron, tal cual son. Porque en una guerra, pues mueren de un bando o de otro y al final todo está mal. Pero la represión detrás, esa represión está todavía, yo creo que todavía silenciada. Luego también es verdad que la única vez que se intentó quitar la cruz era un alcalde socialista. Pero le pudo más la presión del pueblo. O sea, la gente de derechas, bueno, que uno se la quería llevar a su patio, que otro tal, yo propuse que la hicieran trozos y la vendieran. Y con ese dinero, pues hacer otra cosa, que era como mucho más razonable. Pero no fue buena idea. Entonces no se atrevieron a quitarla por la represión propia de la gente de derechas del pueblo. Y ahí se quedó. Se borraron los nombres y ya está. Igual que los nombres de la iglesia. Se borraron y ya está. Y eso se ha quedado ahí. Bueno, está casi que sí, ya está camuflada ahí, que ya no se ve con los pinos. Pero bueno, pero ahí está. Ahí está. Todavía hace hay mucho tiempo, yo me acuerdo de pequeña, sí había gente, supongo que hijos, que sí ponían todos los años en Todos Santos. Yo me acuerdo de haber visto aquello muy lleno de flores.